Well, good morning. Buenos días. Buenos dias. Good to see everybody. We have a visitor today, so we're going to have a English-Spanish translation. So, welcome. Let's pray. Dear Heavenly Father, Padre de los cielos, we come before you, Lord, in praise and thanksgiving. hemos llegado para alabarte y para darte gracias. Thank you, Lord, for all you have done for Gracias por us. todo lo que has hecho para nosotros. Open our hearts and our minds. Por favor, abre nuestros corazones y nuestras mentes. Show us and teach us what you want us to learn today. Muéstranos lo que tú quieres que nosotros aprendamos hoy. We give you praise and thanks. Te damos la gloria y la gracia. In Jesus' En name, nombre de Jesús. amen. Have you ever messed up your life? ¿En alguna ocasión has arruinado tu vida? You knew that your decisions had caused problems and that you had led you to a place that you did not know that you would ever get back to normal. ¿Te diste cuenta que tus decisiones te habían enviado a un lugar no agradable y que era posible que su vida nunca regresara a lo normal? I want to tell you about a young man who really messed up his life. Quiero contarle a ustedes acerca de un hombre que sí arruinó a su vida. He lied, Él mintió, he betrayed those he loved, engañó sus seres, sus queridos, he especially betrayed Jesus by his choices. especialmente trató de engañar a Jesús a través de sus decisiones. Our choices have consequences. Nuestras decisiones tienen consecuencias. The Bible says that you will reap what you sow. La Biblia dice que uno cosecha lo que uno siembra. Sometimes we reap what other people have sown in their lives. En ocasiones cosechamos lo que los demás han sembrado en sus propias vidas. And their sins hurt other people. Y sus pecados le causan daño a los demás. Here's the good news. Pero tengo buenas noticias. John 16:33. En el Evangelio de Juan 16:33. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Jesus can heal the sinful choices we make and the choices that others make that hurt us. Jesús puede curar las decisiones pecaminosas que los otros hacen y que nosotros hacen. The young man who messed up that I'm talking about is the Apostle Peter. El joven que arruinó su propia vida, acerca de que yo hablo, es el apóstol Pedro. He is so human and imperfect that it gives us hope. Él es un ser humano tan imperfecto que a nosotros nos da esperanza. We're going to look at his first letter in the Bible over the next few months, but today I want us to go through his life that's in the Gospels. En los meses que vienen vamos a hablar acerca de la primera carta que él escribió en la Biblia, pero hoy vamos a hablar acerca de la vida de Pedro según las Escrituras. Our choices and the consequences make us who we are today. Nuestras decisiones y las consecuencias nos forman como somos hoy. Every choice we make has consequences, Cada decisión tiene consecuencias, good or bad, malas y buenas, and they help shape us into who we are. y forman la persona que somos. So, Simon Peter, this is your life beginning from when you met Jesus. Vamos a hablar acerca de Pedro, la vida de él, empezando en cuando él conoció a Jesús. And we begin in John chapter 1, verse 36. Vamos al primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 36. I don't have all the verses. Verse 36. 36. As Jesus walked by, John the Baptist looked at him and declared, "Look, there is the Lamb of God." Verse 37, when John's two disciples heard this, they followed Jesus. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Verse 40, Andrew, Simon Peter's brother, was one of the men
who heard what John said and followed Jesus. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrew went to find his brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which means Christ. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Luego lo llevó a Jesús. Looking intently at Simon, Jesus said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas," which means Peter. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. When Jesus looks at you, he sees what you could become. Cuando Jesús te mira, él ve las posibilidades. The second passage I want to look at is in Luke chapter 5, verses 4 through 11. Ahora vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4 a 11. Jesus said to Simon, "Let down your nets to catch some fish." "Master," Simon replied, "we worked hard all last night and did not catch a thing. But if you say so, I'll let down the nets again." Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. This time, this is verse 6, this time the nets were so full of fish they began to tear. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto los dos barcas que comenzaron a hundirse. Verse 8, when Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "O Lord, please leave me. I am too much of a sinner to be around you." Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. His partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. As soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesus has amazing plans for each of us today if we will obey him. Para los que obedecen a él, Jesús tiene un gran plan. The next passage is in Matthew. We're going back and forth around the Gospels. Ahora vamos a pasar al Evangelio de Mateo. Matthew 14, verse 24. Capítulo 14, versículo 24. The disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3 a.m, Jesus came toward them walking on the water. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear they cried out, "It is a ghost." Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you, walking on the water." Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vayas a ti sobre el agua. "Yes, come," Jesus said. Ven, dijo Jesús. So Peter went over the side of the boat
and walked on the water toward Jesus. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Save me, Lord, he shouted. Entonces gritó, Señor, sálvame. Jesus reached out immediately and grabbed him. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Peter is the only human being that we know of to ever walk on water. Pedro es el único ser humano que Not, caminó sobre el agua. not only does Jesus have amazing plans for us, but he has amazing things to do for us for his glory. No solo tiene grandes planes Jesús para nosotros, pero también cosas asombrantes que nosotros hacemos para la gloria de Jesús. In Matthew 16, verse 15, it starts out, Jesus asked them, but who do you say that I am? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simon Peter answered, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of God, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Jesus wants us to know him through the power of God. Jesús quiere que nosotros le conocemos a Él a través del poder de Dios. In Matthew 17, verse 1, Capítulo 17, versículo 1 de Mateo. Jesus took Peter and the two brothers, James and John, and led them up on a high mountain to be alone. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. As the men watched, Jesus' appearance was transformed so that his face shone like the sun and his clothes became as white as light. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Suddenly, Moses and Elijah appeared and began talking with Jesus. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Peter blurted out, Lord, it is wonderful for us to be here with you. If you want, I'll make 3 shelters as memorials, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Verse 5, but even as he spoke, a bright cloud came over them, and a voice from the cloud said, This is my dearly beloved Son, who brings me great joy. Listen to him. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. The disciples were terrified and fell down to the ground. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Jesus came over and touched them. Get up, he said, don't be afraid. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. And when they looked, they saw only Jesus. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. As they went back down the mountain, Jesus commanded them, saying, Don't tell anyone what you have seen until the Son of Man has been raised from the dead. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. We will see the power of God when we place our faith and trust in Jesus and listen to him, as God told Peter, James, and John. Cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y le escuchemos, es entonces que veremos el poder de Dios, tal como Dios le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan. So Peter saw a lot of things. Pedro vio muchas cosas, Pedro.
He loved Jesus Él amaba a Jesús, and wanted to obey him, quería obedecerle, but he was human. pero él era un ser humano. In Mark 8:31, En el Evangelio de Marco, capítulo 8, versículo 31, beginning at verse 31, Jesus began to tell them that the Son of Man must suffer many terrible things and be rejected by the elders, the leading priests, and the teachers of the religious law. luego comenzó Jesús a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Jesus said he would be killed, but 3 days later he would rise from the dead. Y dijo, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. As he talked about this openly with his disciples, Peter took him aside and began to reprimand Jesus for saying such things. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Jesus turned and looked at his disciples and then reprimanded Peter. Get away from me, Satan. You are seeing things from a human point of view, not from God's. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Our good intentions may not honor Jesus if we're not walking in the Holy Spirit. Nuestros planes no honran a Jesús si no caminamos según el Espíritu Santo. In John chapter 6, verse 66 through 69, En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, many of Jesus' disciples turned away and deserted him. desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Then Jesus turned to the 12 and asked, Are you going to leave? Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Simon Peter replied, Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quiénes iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. It's a difficult and narrow road to follow Jesus. El camino siguiendo Jesús es difícil y no ancho, But he is the Holy One and gives us eternal life. pero Él es el Santo de Dios y Él es el que otorga la vida eterna. So here we have a picture of Simon Peter. He rebukes Jesus and says, You're not going to die. Entonces vemos a Pedro reprendiéndole a Jesús, diciéndole a él, tú no vas a morir. And then soon after that, Peter says, You're the Christ, the Son of God. Y no poco después Pedro dice, pero tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. This is a picture of Simon Peter Así conocemos que Simón Pedro, before he had the Holy Spirit in him. no siguiendo al Espíritu Santo. In John 13, verse 5 through 10, En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3, Jesus began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around them. sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. When Jesus came to Simon Peter, Peter said to him, Lord, are you going to wash my feet? Y que había salido de Dios y que él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Y cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesus replied, You don't understand what I'm doing now, but someday you will. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, Peter protested, you will never ever wash my feet. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesus replied, Unless I wash you, you won't belong to me. Jesús respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simon Peter exclaimed, Then wash my hands and my head as well, Lord, not just my feet.
Pedro respondió, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesus replied, a person who is bathed all over does not need to wash except for the feet to be entirely clean. Le contestó Jesús, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. And Jesus said, you disciples are clean, but not all of you. Y Jesús dijo, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesus knows what we need. Jesús sabe lo que necesitamos. In John 18, En el capítulo 18, it says, verse 10, then Simon Peter drew a sword and slashed off the right ear of Malchus, the high priest's slave. dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. But Jesus said to Peter, put your sword back in its sheath. Shall I not drink from the cup of suffering the Father has given me? Le ordenó Jesús a Pedro, vuelve esa espada a su funda. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? We know that from another gospel, Jesus heals the ear of Malchus. Sabemos según otro evangelio que Jesús sana la oreja de Malcos. So Jesus can correct our mistakes. Y eso significa que Jesús puede corregir las malas decisiones que hacemos. Right before the resurrection Cerca de la resurrección, and his crucifixion, la crucifixión, in Luke 22, en Lucas capítulo 22, verse 31 to 34. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. dijo Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. But I've pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Peter said, Lord, I am willing to go to prison with you and even to die with you. Respondió Pedro, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. But Jesus said, Peter, let me tell you something. Y dijo Jesús, Pedro, te digo algo. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. Que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Jesus knows we're human. Jesús sabe que somos humanos, He knows we will make mistakes. que hacemos malas decisiones And he knows we need cleansing from our sin. y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Later on that night, Más tarde en la misma noche, in Luke 22, en el Lucas capítulo 22, verse 56 to 62, a servant girl noticed Peter in the firelight and began staring at him. Finally, she said, this man was one of Jesus' followers. una criada lo vio a Pedro allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él, con Jesús. But Peter denied it. Woman, he said, I don't even know him. Pero Pedro lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. After a while, someone else looked at him and said, you must be one of them. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, man, I'm not, Peter retorted. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. About an hour later, someone else insisted, this must be one of them, because he is a Galilean too. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. But Peter said, man, I don't know what you're talking about. Replicó Pedro, hombre, no sé de qué estás hablando. Immediately while he was speaking, the rooster crowed. En el mismo momento en que él dijo eso, cantó el gallo. At that moment, the Lord turned and looked at Peter. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Then Peter remembered what the Lord had said,
before the rooster crows tomorrow morning, you will deny me 3 times that you even know me. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. And Peter left the courtyard weeping Y bitterly. saliendo de allí, lloró amargamente. We don't need to be overconfident in our strength. No debemos tener confianza en nuestra propia, en nuestro propio poder. When we mess up, we need to confess our sins and weep over them. Necesitamos confesar nuestros pecados y llorar sobre ellos. This was Peter's life in the Gospels, Esta es la vida de Pedro en los evangelios, and this led up to Jesus' death and resurrection. antes de la muerte y resurrección de Jesús. On Easter morning, we see some travelers in Luke 24, verse 28. En la mañana de la Pascua vemos algunos que están viajando en el capítulo 24 de Lucas. By this time, they were nearing Emmaus and the end of their journey. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesus acted as if he were going on, but they begged him, "Stay the night with us since it is getting late." Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. So he went home with them. Así que entró para quedarse con ellos. As they sat down to eat the bread, he took and blessed it. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, Then he broke it and gave it to them. lo partió y se lo dio. Suddenly their eyes were opened and they recognized Jesus. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron, At that moment he disappeared. pero él desapareció. They said to each other, "Did not our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us?" Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Within the hour, they were on their way back to Jerusalem. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. There they found the 11 disciples and the others who had gathered with them. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. They said to them, "The Lord has really risen, Es cierto, decían, el Señor ha resucitado and he has appeared to Peter." y se le ha aparecido a Simón. We don't have any record of that. We don't have any knowledge of Jesus appearing alone to Peter. En los evangelios no encontramos dónde es que Jesús apareció a Pedro, aparte a Pedro. We can only imagine the guilt and the shame that Peter felt when he had been so arrogant to tell Jesus that he was wrong and that Peter would die before he would deny Christ. Solo podemos imaginar la culpa que sentía Pedro después de haberle dicho a Jesús que nunca lo negaría, pero sí negó a Jesús. And yet that's what happened. Pero es lo que sucedió. Remember, Jesus knew that Satan had asked to test Peter. Acuérdense que Jesús sabía que Satanás había pedido probar a Pedro. And Jesus knew Peter was going to be the leader of the church. Y Jesús sabía que Pedro iba a ser el cabecilla de la iglesia. So Jesus had prayed that Peter would learn from his downfall. Y por eso Jesús pidió que Pedro aprendería después de su caída And become a strong leader for the apostles in the church. y convertirse en un líder fuerte para los apóstoles y para la iglesia. And that's what Y happened. es lo que sucedió. In John 21, verses 15 to 22, En Juan capítulo 21, and this is after Jesus' death and y resurrection, eso es después de la muerte y la resurrección de Jesús. Jesus asked Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? "Yes, Lord," Peter replied, "you know that I love you." Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. "Then feed my lambs," Jesus told him. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Jesus repeated the question.
Y volvió a preguntarle, Simon, son of John, do you love me? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Peter said, Yes, Lord, you know that I love you. Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Then take care of my sheep, Jesus said. Cuida mis ovejas, respondió Jesús. Verse 17, a third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Peter was hurt that Jesus asked the question the third time. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Así que le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesus said, then feed my sheep. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. I tell you the truth, when you were young, you were able to do as you liked. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías. But when you are old, you will stretch out your hands, and others will dress you and take you where you don't want to go. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Then Jesus told him, follow me. Después de eso añadió, sígueme. Peter turned around and saw behind them the disciple Jesus loved, the one who had leaned over to Jesus during supper and asked, Lord, who will betray you? Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Jesus replied, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. As for you, follow me. Tú sígame nomás. Jesus was telling Peter, Jesús le estaba diciendo a Pedro, as he's telling us, como él nos dice a nosotros, follow him. que debemos de seguirle a él, a Jesús, Don't be distracted sin distraernos or worried ni preocuparnos about what God is doing with other people. acerca de lo que Dios está haciendo con los demás. After this, Después de esto, we see Peter changed. vemos que Pedro cambia. Before he was brash and bold, presumptuous, and always sticking his foot in his mouth. Antes del cambio, hablaba sin pensar, sin paciencia, And God transformed him by the Holy Spirit into a godly man who honored Jesus. y Dios lo convirtió en un hombre de Dios por el poder del Espíritu Santo que honraba a Jesús. So he is a new person, Él es una nueva persona. which happens to those who place their faith in Y Christ. es lo que sucede a la persona que pone su confianza y su fe en Jesucristo. In Acts 2, we see the new Peter. En el libro de los Hechos vemos el Pedro nuevo. And this is in verse 14. Estamos en el versículo 14. Peter shouted to the crowd, Entonces Pedro, con los 11, this is verse 23. God's prearranged plan was carried out when Jesus was betrayed. With the help of lawless Gentiles, you nailed him to a cross and killed him. entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, hablando de Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Verse 32. God raised Jesus from the dead, and we are all witnesses of this. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Now he is exalted to the place of highest honor in heaven at God's right hand. Exaltado por el poder de Dios, And the Father, as he had promised, gave him the Holy Spirit to pour out upon us, just as you see and hear today. y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Verse 36.
So let everyone in Israel know for certain that God has made this Jesus whom you crucified to be Lord and Messiah. Y continuó Pedro, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Peter's words pierced their hearts. Las palabras de Pedro llegaron a los corazones de la gente. And they said to him and to the other apostles, Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, brothers, what should we do? hermanos, ¿qué debemos de hacer? And this is so Y important. esto es muy importante. Peter replied, each of you must repent of your sins, Les contestó Pedro, arrepiéntase turn to God, y bautícese cada uno de ustedes and be baptized in the name of Jesus Christ en el nombre de Jesucristo to show that you have received forgiveness for your sins. para perdón de sus pecados. Then you will receive the gift of the Holy Y Spirit. recibirán el don del Espíritu Santo. This promise is to you En efecto, la promesa es para ustedes, and to your children para sus hijos and even to the Gentiles, y para todos los extranjeros. all who have been called by the Lord our God. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Verse 41, those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day about 3,000 in all. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Jesus chose Peter, and he wants you to be in God's family. Jesús escogió a Pedro y Jesús también quiere que ustedes sean parte de la familia de Dios. We have seen the difference in Peter once he is filled with the Holy Spirit. Vimos la diferencia en Pedro cuando fue llenado por el Espíritu Santo. Jesus is the only way to be forgiven of our sins. Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Each of us is like Peter. Todos somos como Pedro. We have made mistakes and sinned, Hemos hecho malas decisiones, hemos pecado, but Jesus can forgive and correct pero them. Jesús puede perdonar y corregirlos. The Bible says that to become a Christian, La Biblia dice que para hacerse cristiano, you have to believe in your heart that you have sinned and done wrong things. uno tiene que confiar y saber que ha pecado, hecho cosas malas. You have to believe that Jesus died to take the punishment for your sin by being nailed to a cross. Tiene que creer que Jesús tomó el castigo de sus pecados y murió en la cruz. You have to believe that Jesus was raised from the Y dead. necesita creer que Jesús fue resucitado de entre los muertos. If you have done these things, Si ustedes han hecho esto, there should be a change in your heart and in your desires. verá un cambio en su corazón y en sus deseos. You should want to turn away from the things that the Bible says are against God. Cuando uno confía en Jesús, debe tener el deseo de arrepentirse de las cosas que son contra Dios. If you don't see changes in your heart, then you should talk to a committed Christian who can help you. Pero si no han visto cambio en su vida y en sus corazones, deben hablar con una persona, un cristiano, para aprender más. So this is the life of Peter Esta es la vida de Pedro. from when he met Jesus to the beginning of the church. A partir de que él conoció a Jesús hasta el primer día de la iglesia. We're going to look at his letter Vamos a estudiar a su carta que le escribió, that he sent to the church. que le escribió y mandó a la iglesia, que Pedro escribió y mandó a la iglesia. Peter saw everything that Jesus did, Pedro vio todo lo que hizo Jesús. and God wants us to understand Y Dios quiere que nosotros entendamos and to believe y que these creamos things. estas cosas. Let's pray. Vamos a orar. Dear Lord, Querido Señor, thank you for sending Jesus gracias por haber enviado a Jesús to take the place and pay the penalty for my sin and the sins of the whole world. Él tomó el puesto y tomó la pena de nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Please, Lord, Por favor, Señor, be with each one of us
esté con nosotros. Open our eyes and our hearts. Por favor, de abrir nuestros ojos y nuestros corazones. If we have never placed our faith in Christ, Y si nunca hemos confiado en Jesucristo, I pray you will help us do that today. por favor, ayúdenos a hacer esa misma cosa. If we have believed in Christ before, Y si hemos confiado en Jesús en el pasado, help us to be faithful and obedient. ayúdenos a ser fieles y obedientes. Dear Lord, we give you praise and thanks Querido Señor, te damos la gracia y la gloria for Jesus por Jesús and everything you have done for y us. todo lo que has hecho para nosotros. In Jesus' name we En nombre de pray. Jesús. Amen. Amén.